Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo ganar BNBs gratis de manera muy fácil y sencilla. Recuerdo que este es el segundo vídeo, ya que hice un primer vídeo explicando cómo ganar BNB gratis con Faucet Pay. En este caso vamos a utilizar también Faucet Pay y os voy a enseñar nuevas páginas para poder ganar estos BNBs totalmente gratis. Así que tigre, te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas donde enseño a ganar criptomonedas gratis, y en esta lista de reproducción encontrarás el vídeo en cuestión sobre cómo ganar BNB gratis del que te hablaba al comienzo del vídeo. Dicho esto, no te entretengo más, vamos con la intro toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y como veis en mi pantalla tengo varias pestañas. Tengo la pestaña de Binance, la pestaña de Faucet Pay y tengo otras dos pestañas nuevas que son las páginas que os voy a enseñar en cuestión para poder ganar estos BNBs totalmente gratis. En este caso, como os he comentado, vamos a necesitar abrirnos una cuenta de Faucet Pay. Si no la tienes abierta, te dejo un link en el primer comentario para que te la abras rápidamente y tengas el link y acceso directo para creártela. Básicamente te registras y una vez te registras, lo que tú tienes que hacer es irte a la parte de Linked Address, porque nosotros lo que vamos a hacer básicamente es hacer una conexión entre nuestra cartera de Binance y nuestra cartera de Faucet Pay para que nosotros estemos enviando los BNBs directamente desde Faucet Pay que ganemos hacia Binance. En este caso, como veis en la pantalla, yo tengo creada una que es la BNB Suscríbete. Por cierto, suscríbete si no estás suscrito al canal inmediatamente. Y bueno, aquí vemos el address, ¿vale? Aquí vemos también la criptomoneda en cuestión, que es la de Binance BEP20, es el BNB. Y esto quiere decir que el Binance BEP20 se enviará a este address desde Faucet Pay cuando lleguemos a la cantidad mínima. Si tú aún todavía no has hecho esto, en el address pones básicamente la dirección de tu cartera, que se extrae desde Binance, y en el name, en el label, puedes poner el nombre a esta dirección que tú quieras. Aquí eliges la criptomoneda en cuestión que se va a enviar. Yo elegí el Binance BEP20 porque es el BNB, y en este caso, como es Binance BEP20, pues vuelves a elegirlo. Doy por hecho que sabéis sacar la dirección de la cartera de Binance. Si no sabéis, es muy simple. Vais a la parte de Binance en visión general, le dais a depositar y en depositar vamos a darle a depósito de criptomonedas. Aquí en depósito de criptomonedas vamos a elegir la moneda de BNB y en BNB vamos a elegir la parte de BEP20. Esta es la dirección de nuestra cartera de Binance para que se envíen los BNBs utilizando la blockchain de BEP20. Si tú eliges otra, la BEP2 o la ERC20, no van a llegar tus criptomonedas. Es muy importante que elijas BEP20 porque es la que está admitiendo Faucet Pay. Bueno, explicado esto, vamos directamente a las páginas. En este caso vemos X Faucet y vemos Free Binance. También os voy a dejar los links a estas páginas en el primer comentario del vídeo para que podáis acceder rápidamente. Y es muy simple, te dice ¿cómo funciona? Aquí tú tienes que meter tu Faucet Pay address, es decir, en la dirección de la cartera, que básicamente nosotros la tenemos por aquí, le damos a copiar, lo pegamos aquí. Nos dice que bueno, que tiene un 100% de bonus, que nos dice que podemos ganar 130 satoshis de BNBs cada 5 minutos, le decimos que somos humanos, ¿vale? Aquí decimos cuál es la longitud de la parte superior, rellenamos el puzzle que nos aparece en pantalla y básicamente te dice ¿hasta dónde llega la camiseta? Bueno, pues llega hasta aquí, damos a siguiente, aparece ahora esta, ¿hasta dónde llega? Bueno, pues esta llega hasta aquí y esta llega pues también hasta aquí, le damos a verificar, ya somos humanos, le damos a claim y nos dice que rellenemos el siguiente puzzle, 4, 6, 5, 10. Bueno, pues ponemos 4, 6, 5, 10. Lo ponemos en orden, esperamos 3 segundos para recibir la recompensa, le damos Get Reward y ya estamos con la recompensa. Nosotros ya la tenemos. Nuestra siguiente recompensa estará disponible en 5 minutos, que era la condición que nos daba la página. De hecho, si nosotros nos vamos a nuestra página de Faucet Pay ahora mismo, veremos el pago. Venga, vamos a hacerlo directamente. Mirad, estamos dentro de la página de Faucet Pay y aquí abajo encontramos los pagos, desde dónde se han recibido y cuánto ha sido. En este caso, como habéis visto, 130 satoshis de BNB, pago normal, 29 de junio 2021, y aquí nos pone la página de la cual la hemos recibido, en este caso de X Faucet. De esta manera comprobamos que sí que hemos recibido el pago y vamos directamente a la segunda página, que va a ser muy similar. Nosotros resolvemos un puzzle y ese puzzle nos va a dar BNBs a nosotros para que podamos tenerlo en Faucet Pay y luego enviarlo a Binance. Así que cagando leches, vamos a la segunda página. En este caso se llama Free Binance y aquí lo tenemos, dice, puedes reclamar hasta 163 cada 5 minutos. No uses el adblock, yo no lo tengo activado, es importante. Aquí nosotros vamos a tener
que poner nuestra dirección, nuestra wallet aquí abajo. Vamos a decir que no somos ningún robot. Y aquí dice, por favor, clic en el anti-bug link below. Vale, pues aquí nos lo pone. El código es 0xx, ¿vale? El segundo es x00, que está aquí. Luego es todo rayitas, que son todos ceros. Y luego x o x, ¿vale? Nos dice que esperemos 5 segundos. Y una vez lo hemos resuelto, le damos a Get Reward. Y nos dice que, bueno, que esta cantidad ya ha sido enviada a nuestra cuenta de Faucet Pay. Si nosotros vamos a la página de Faucet Pay, le damos a actualizar, vemos que desde Free Binance se nos ha enviado esta recompensa. Y de esta manera ya hemos visto dos métodos nuevos de pago, dos nuevas páginas para poder ingresar estos BNBs directamente en nuestra cuenta de Faucet Pay. Si os están gustando los vídeos de ganar criptomonedas gratis, dadle un super like, dejar un comentario y miraros este vídeo si queréis aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Dicho esto, espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!